Palacio. Como ya le dijo la profe, soy enfermera. Llevo un tiempo largo vinculada al Semillero Saludable Caldas, también a la Universidad de Caldas. Y digamos que parte de los compromisos en el proceso de formación de los estudiantes y de nosotros mismos como docentes están estos procesos de capacitación. El día de hoy lo que queremos compartir con todos ustedes es precisamente cómo debemos orientarnos en el proceso de búsqueda de información en el área de ciencias de la salud. ¿Por qué retomar este tema tan importante en este espacio, no solo de los semilleros, sino de quienes quieran vincularse en estos procesos de capacitación? Pues precisamente esto radica en el hecho de que como profesionales en formación, graduados o quienes orientamos también a futuros profesionales, estamos en la obligación de actualizarnos, ¿cierto? Teniendo en cuenta que en nuestra área de desempeño, que es ciencias de la salud, estamos en constante investigación, buscando nuevas formas de hacer lo mejor que sabemos hacer. En nuestro caso, pues, de enfermería, la práctica de cuidado, ¿cierto? Cuando nosotros nos pensamos desde esa perspectiva, la búsqueda de información cobra especial relevancia porque tenemos también que obligarnos, por decirlo de alguna manera, a seleccionar las mejores fuentes en las que queremos encontrar esa información. Y a partir de eso, ustedes estudiantes, ustedes docentes, y me incluyo ahí, tenemos que comenzar a ser un poco más críticos en cuáles van a ser esas principales páginas web, por ejemplo, que consultamos y en cuáles van a ser esos documentos que nosotros queremos tener en primera mano cuando tomamos una decisión. Porque buscar información en el área de ciencias de la salud precisamente parte de eso, de que nosotros buscamos un dato, buscamos un artículo de investigación, buscamos una fuente informal o una fuente X o Y precisamente para tomar una decisión. Y estas decisiones que nosotros tomamos no van a impactar o no van a estar dirigidas a nuestra vida personal, por decirlo de alguna manera, sino que van a estar dirigidas a terceros. Terceros que son nuestros estudiantes, terceros que son nuestros pacientes, son nuestros compañeros y son todas esas personas frente a las cuales se va a afectar esa decisión. Y esta decisión no necesariamente va a ser negativa, esta afectación, perdón, no necesariamente va a ser negativa, sino que también puede ser positiva en la medida en la que yo me esté soportando críticamente e investigativamente, ¿cierto? Entonces, en los procesos que nosotros hacemos, en lo que estudiamos, en lo que investigamos y en todo, debemos tener muy presente eso, seleccionar críticamente los documentos y las páginas en las cuales vamos a buscar ese documento. Y ese va a ser el propósito de esta pequeña jornada, una jornada de 30, 40 minutos, que cuando nosotros salgamos de aquí tengamos en nuestra mente que hay unas fuentes de información que fueron creadas por unas organizaciones no solo nacionales, sino también mundiales, que nos dicen, mire, aquí usted puede encontrar lo que necesita. Y no solo va a ser una fuente de información, sino que van a ser muchas fuentes de información. Por cuestiones de tiempo, pues digamos, esto es un módulo que se orienta en muchas horas, pero para esta hora la idea es centrarnos en dos aspectos específicos. Primero, cuáles son precisamente esas fuentes en las que yo puedo recurrir en primer medida. Y segundo, ya centrarnos en cómo hacer una búsqueda rápida o tomar un insumo rápido para consultar las fuentes. Cabe aclarar pues que aquí no vamos a irnos fuente por fuente, sino que lo haremos de una forma un poco más general. La idea es que si en el transcurso pues de esta presentación van surgiendo dudas, pues van levantando la mano, me van interrumpiendo, no hay ningún inconveniente al respecto. Ahora sí, entonces les voy a compartir pantalla. Espérenme un segundo, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? No, nada. Esperen, ¿por qué no me deja compartir? Y está libre aquí compartir. Tan raro, ¿no? A ver si ahí está. Ahí sí. ¿Ahí ya me están viendo? Sí, señora. Ya. Bueno, Ya no. entonces, para nosotros decir
qué información buscar en el área de la salud, debemos partir de cuáles van a ser esas fuentes primarias en las que nosotros vamos a buscar precisamente la información. Y como yo no quiero estar hablando todo el tiempo acá, sino que vamos a partir de un conocimiento previo, por decirlo de alguna manera, y de lo que ustedes consideran, señores estudiantes y señores profesionales, quiero iniciar por esta pregunta. Quiero que ustedes me cuenten si consideran a Wikipedia realmente una fuente de información confiable y científica. ¿Y por qué traigo aquí Wikipedia? Porque Wikipedia es una plataforma, perdón, una fuente de consulta altamente utilizada, que todos, me incluyo nuevamente, en algún momento de nuestro proceso, de nuestra vida personal, académica, profesional, etcétera, hemos consultado. Entonces quiero escuchar a uno de ustedes a ver qué piensan de Wikipedia, si la utilizan o no, y por qué, y si consideran que es científica y confiable. Quien quiera participar. Nata, yo porque no sé de dónde se alza la mano, estoy desde el celular y no puedo. Interrúmpanme, tranquilas. Bueno, la uso, en efecto sí la uso mucho, me parece, pues sí, la uso, me parece confiable, más que siento que no es científica, pero sí, pues porque a veces no sé cualquier cosa y no tengo tiempo, no puedo pues irme a buscar los 5, no es, necesito saber algo no para volverme una profesional, sino para salirme como de mi ignorancia. Entonces yo busco y muchas veces busco alguna palabra, algún formato o algo. Ya escucharon todos, amiga, Dele que comida. sí, ya voy, ya te voy a dar la comida, hija. Entonces, digamos, cuando necesito como aprender algo rápido, sí la utilizo y me ha parecido confiable. O sea, yo veo que lo que dice ahí me ha servido como para defenderme en la vida. Ya si me quiero volver experta, pues sí, como experta, ahondar, profundizar, pues no la utilizo. Eso es lo que, esa ha sido mi experiencia personal con Wikipedia. Ok, cuando tú dices salir de la ignorancia, ¿nos puedes poner un ejemplo de cuándo utilizas Wikipedia? No, pues cuando sé, no me sé una palabra, entonces, no sé, cualquier palabra que, homónimo, yo, ay, homónimo, ¿qué es eso? Busco y generalmente salen las primeras definiciones en Google, uno dice homónimo, definición, y muchas veces sale Wikipedia, muchas veces sale primero, entonces yo le doy clic, ahí aparece la definición, y yo entiendo que la definición sí me ayuda a ese concepto, entonces ya me dice que es homónimo, salgo ahí de la ignorancia, entiendo que es para mí, y lo dejo para mi aprendizaje como cotidiano. Y bueno, Listo, la esa ha sido Lili, mi ya te puedes ir a experiencia. darle comida a la niña. No le voy a poner cuidado, voy a poner cuidado. Bueno, ¿quién más nos quiere compartir su percepción frente a Wikipedia? Yo, profe, a mí tampoco me deja levantar la mano, no sé por qué, pero diría que es relativamente una fuente confiable porque tengo entendido que muchas personas pueden tener acceso a editar la información. Ok, Entonces, no por eso siempre es como una fuente confiable, pero hay unos casos en que uno lee algo y en la parte de abajo hay referencias sobre de dónde se ok, supone que se sacó lo que ellos están escribiendo ahí. Entonces, a veces hay casos en que son palabras, como dice la profe, que tal vez uno quiere como salir de la duda instantáneamente, pero cuando es algo así más a profundidad, diría que no, uno siempre trata de buscar como artículos. Y cuando ya uno encuentra algo interesante que dice como esto me puede servir, pero obviamente no lo voy a citar de Wikipedia, entonces va a lo que Wikipedia citó y busca como esos artículos y los lee y de ahí está prácticamente lo mismo muchas veces. Pero yo nunca lo pondría en un trabajo definitivamente. ok. Bueno, ¿por qué quise iniciar con este planteamiento? Porque el hecho de que nosotros ya estemos bajo la perspectiva de la búsqueda de información científica para nuestra área de ciencias de la salud no significa tampoco de forma tajante que entonces todo lo que esté por fuera de estas fuentes no se puede utilizar. ¿Y a qué me refiero ahí? Hay un componente de la información a la que nosotros accedemos que se llama literatura gris. Esta literatura gris no necesariamente la vamos a encontrar en estas fuentes de información científica, que son las que les voy a mostrar ahora, pero pues que se pueden consultar en otras plataformas. Lili y Silvia lo dijeron muy bien. En muchas ocasiones tenemos consultas rápidas, consultas para salir de la ignorancia, datos, fechas, etcétera. Y cuando buscamos en nuestra plataforma, nuestro motor de navegación,
encontramos que la principal o la primera fuente de consulta que generalmente aparece es precisamente Wikipedia. Y no es porque sea la más importante, es porque cuando nosotros ya pensamos en las tecnologías actualizadas, pensamos en las herramientas web 3.0 e incluso las herramientas web 4.0. ¿Cuáles son esas herramientas? Yo creo que a todos nos ha pasado que realizamos una búsqueda y comienza un proceso como de inteligencia artificial en la que la primera búsqueda que nosotros hacemos se sigue detectando y nos siguen apareciendo anuncios en otras páginas, ¿cierto? Y digamos que Wikipedia funciona de esa manera, como una herramienta web 3.0 que se ha vuelto muy famosa, que se ha vuelto muy conocida y que esa memoria que manejan ya nuestros sistemas informáticos hace que sea de las primeras que aparezcan, ¿cierto? Por ser tan importante, por decirlo de alguna manera, tan reconocida, es que se han hecho diferentes investigaciones frente al contenido de la plataforma. De hecho, la Universidad de Cataluña hizo una investigación para mirar qué tan científico era su contenido y se dio cuenta que en efecto no es científico, pero que en algunas ocasiones puede ser confiable siempre y cuando yo tenga un juicio crítico para definir cuándo tengo que validar esas referencias que, por ejemplo, mencionaba Silvia, y cuando simplemente me llevo el dato. Entonces, de aquí vamos a partir siempre que la búsqueda en el área de ciencias de la salud va a tener éxito no por la fuente de información ni por la estrategia de búsqueda que yo utilice para buscarla o para encontrar esa información, sino que el éxito de la búsqueda de información va a depender en yo qué tanto cuidado, en qué tanta atención le voy a poner a la selección de la información. Porque a todos también nos ha pasado que buscamos información y aparecen muchos documentos y lo que hacemos es seleccionar los primeros 3, los primeros 4 y de ahí para allá se queda también otra cantidad de documentos que quizá pudieron ser importantes, pero que no lo vamos a saber por el hecho de que estábamos tan saturados de información que lo dejamos a un lado. Y eso entonces nos va a llevar a hablar en este donde buscar de una jerarquía de información que todos nosotros tenemos que tener presente, claro, porque cuando yo entiendo y reconozco que hay diferentes niveles de fuentes de información, pues me voy a dar cuenta que puedo tener estrategias. Esperan un segundito, por favor, que están pasando los estudiantes. Por cierto, estoy en la facultad. Entonces yo me doy cuenta que puedo tener también estrategias para optimizar las fuentes de información, ¿cierto? Y que tampoco en este mar de bases de datos, en este mar de plataformas, pues yo me vaya a ver un poco enredada. Ojo, vamos a ir reconociendo también un concepto, pues que no lo voy a profundizar acá, pero que para todos cuando lo escuchamos nos puede sonar enredado, pero también nos puede orientar frente a lo que significa, y es el concepto de infoxicación. ¿Y qué significa la infoxicación? Pues una intoxicación por información. Y es algo a lo que todos nos hemos visto altamente sometidos. Entonces, vamos a partir del hecho de que hay diferentes o que hay una jerarquía de fuentes de información. Esa jerarquía, ¿cómo la vamos a reconocer? En unos repositorios primarios, secundarios y terciarios. Repositorio entendiéndolo como una fuente de almacenamiento, porque todas las páginas institucionales o todas las plataformas van a tener un repositorio propio, ¿cierto? Como fuente de almacenamiento. Para nuestro caso, en la búsqueda de información científica vamos a tener entonces unas bases de datos, unas fuentes de información de nivel primario, secundario y terciario. Y estos niveles están definidos no por la calidad, porque ya vamos a partir de aquí en adelante que todos son de muy buena calidad, que todos son confiables y que todos son científicos. Esta jerarquía va a estar en función de qué tanta información encuentro yo acá. ¿Y esto por qué se vuelve importante? Porque si yo entiendo que hay unas fuentes de información que me van a proporcionar a mí muchos más documentos, pues ¿por dónde comienzo? Por eso es que me van a entregar más información, ¿cierto? Por eso es donde yo voy a encontrar más documentos. Porque también sucede para quienes han tenido la posibilidad de tener acercamiento a las bases de datos, es que conocen muchas bases de datos, pero las van explorando de manera aleatoria, de manera poco cuidadosa. Quienes de pronto ya pasaron conmigo en segundo semestre, eso les va a dar un pequeño recordé, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde iniciamos? Por los repositorios primarios. Entendemos los repositorios primarios como esas fuentes de información en donde yo voy a encontrar, o como esas bases de datos, en donde yo voy a encontrar una información más limitada, ¿cierto? Más limitada en cuanto a contenido.
¿Cuáles son esos repositorios primarios? Nuestras revistas científicas. Las revistas científicas, ustedes en pantalla están viendo claramente las revistas que edita la universidad, entre ellas la revista en la que, las revistas en las que yo me encuentro activa, la revista hacia la promoción de la salud y la revista Luna Azul. ¿Por qué son repositorios primarios? Porque la revista es la responsable de procesar el artículo al que ustedes acceden. Cuando ustedes buscan en Google, en cualquier base de datos, en cualquier plataforma, les llega un artículo muy bien diseñado, con una estructura muy bonita, con un tipo de letra, un tipo de color, unas imágenes ya muy bien definidas. Todo ese proceso no inició así. El documento al que ustedes acceden llegó, digámoslo, en bruto a esta revista científica o alguna de estas revistas científicas, quién fue la responsable de definir su pertinencia temática, quién fue la responsable de definir si metodológicamente estaba bien estructurado y quién fue la responsable de definir si es publicable o no. Y digamos que es en este proceso donde empieza la segunda etapa de darle el carácter científico a un manuscrito. Me hago entender. Dime. Dos cosas. Es que se me salió, espérate, es que me salí en un momento que quería preguntarte y no sé si de pronto ya lo dijiste, digamos que en el último minuto. Pero bueno, una cosa es que me quedó la duda y no lo tengo claro. Tú empezaste a hablar de repositorios y después de algunas bases de datos de primera, segunda y tercera generación. Entonces, que las de generación no era la calidad, sino la cantidad de documentos, ¿cierto? Por eso era que se podían como clasificar. Pero entonces, has dicho tres cosas que para mí es súper confuso cada vez que hablamos de esto. Yo creo que lo voy aclarando, pero pues quiero que tú me lo digas. Y es, uno motor, que es, mejor dicho, ¿cuál es una diferencia entre un motor de navegación, un repositorio y una base de datos? Esa es una cosa. Y otra que sí, por favor, dejan entrar a alguien que yo le mande el link, que es un estudiante de la maestría, que me parece muy importante que entre y que no ha podido entrar, que no le han dado permiso. Entonces, muchas gracias pues por las dos respuestas. Silvia, Ahí Silvia, sí, Silvia, porfis. Silvia. Silvis, por Sí, señora. puedes entrar ahí, dejar entrar ahí a alguien. De mi cuenta personal y ahí no podía darle acceso. Ah, ok, ya se unió. Y entonces si me contesta la pregunta, Nata, porfa, gracias. Listo. Bueno, Lili, y para todos. Cuando nosotros hablamos de repositorios, hablamos desde una central de almacenamiento. Es decir, todo son repositorios. Hasta ahí, los repositorios. Las universidades tienen sus repositorios institucionales. Si uno va a una biblioteca va a tener de pronto incluso un repositorio físico. Repositorio lo vamos a entender como central de almacenamiento. Cuando estamos en bases de datos, digamos que es un símil de repositorio, sino que ya va teniendo esa connotación del tipo de almacenamiento que tiene, ¿cierto? Entonces, generalmente las bases de datos las conocemos como todas las plataformas a las que accedemos, las que paga la revista, la universidad, tipo las gratuitas como Cielo, como Redalytics, que ahora les voy a mostrar. Van adquiriendo una connotación distinta por el tipo de información que almacena, pero sigue siendo una central de almacenamiento. Y el motor de búsqueda adquiere una connotación que ahora se los voy a mostrar, y es que no tiene un carácter netamente científico, sino que es un insumo, una herramienta que nosotros tenemos para buscar, ¿cierto? Sin tener una información clara, definida. Digamos que el repositorio es como el concepto genérico que aplica para todos. Por eso acá hablamos de repositorios primarios, secundarios y terciarios. Cuando uno ya habla en bases de datos, yo ya les estoy aterrizando, es que les voy a mostrar una información más científica, ¿cierto? Unas plataformas con unas características mucho más definidas. Y vamos a ver aparte el motor de búsqueda, porque no tiene ninguna de estas dos características. El motor de búsqueda no es el encargado de almacenar la información. Entonces no es ni repositorio ni base de datos. El motor de búsqueda solo es una herramienta para buscar esas centrales de almacenamiento. No sé si me hice entender. No, Nata, gracias por ampliarme las dudas. Esperé a ver si lo entendí. No, Lili, vuélvase seria. Eso es una cosa, no, o sea, no son lo mismo, no son lo mismo. Entonces, el repositorio es que hay todas las universidades tienen repositorio, pero ¿quién más puede? O sea, como donde se almacena la información. Todos son repositorios. Todos.
Es un nombre genérico, Lili. O sea, un motor de búsqueda también es un repositorio y una base de datos también es un repositorio porque es un nombre genérico a todo lo que almacena El información. motor de búsqueda no, porque el motor de búsqueda no está almacenando información. Cuando tú ingresas a Google, tú le colocas una palabra y lo que te va a mostrar Google son todas las páginas o todos los repositorios donde tú puedes encontrar esa información. Pero Google como tal no es el que está almacenando, solo que te redirecciona al lugar donde, o a todas las páginas donde tú puedes encontrar esa información. O sea, todo lo que se guarda información se llama repositorio. Exactamente. Y listo. Y el motor de navegación es lo mismo que motor de búsqueda, es que es la palabra que yo más Sí, he es lo mismo. escuchado. Es ¿Sí? lo mismo, motor de Y búsqueda. ese motor de navegación o motor de búsqueda es donde es alguna página que me direcciona a donde hay ese tipo de información. Cualquier Exactamente. información. Y las bases de Exacto. datos sí es donde ya tengo pues como... Información. listo, Las gracias, bases de Nata, datos, ya las me bases queda de claro. datos también son repositorios. Solo que Ok. tiene ese nombre de base de datos porque ya almacena una información más específica. Las universidades, por ejemplo, son repositorios porque en las universidades están las tesis, pues está toda su biblioteca, por decirlo de alguna manera. Los libros, Listo, Nata, me aclaraste la duda. Muchas gracias. listo. Entonces, ¿hay más preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Perfecto. Bueno, entonces, les estaba diciendo que las revistas científicas se vuelven el repositorio primario porque es la responsable de hacer el procesamiento del documento que llega en bruto hasta que se publica, ¿cierto? Y que es finalmente el que nosotros accedemos. Es la segunda etapa a través de la cual se le va dando ese carácter científico. ¿Por qué es la segunda etapa? Porque la primera es la responsabilidad del autor o de quien construye su artículo. Generalmente un manuscrito es producto de un proceso de investigación científica y esa investigación científica puede darse a través de una investigación cuantitativa, a través de una investigación cualitativa, a través de algún tipo de revisión temática, sistemática, documental, etcétera, pero es producto de ese proceso de investigación científica. Entendiendo una investigación científica como un proceso investigativo que se rige a través de una metodología rigurosa de información, ¿cierto? Esa metodología claramente definida y pues que eso lo iremos reconociendo en las próximas capacitaciones. Entonces, la primera etapa es la responsabilidad del autor quien realiza la investigación. La segunda etapa va a ser entonces responsabilidad de la revista. Toda revista maneja algo que se conoce como política editorial. Esa política editorial entonces es la que va a definir no solo la temática o las temáticas que recibe cada revista, sino también, esperen un segundito, por favor. Entonces, esta revista científica dentro de su política editorial tiene la responsabilidad entonces de definir los temas, de definir las metodologías que acepta, de revisar la calidad del manuscrito, pero también la revista dentro de su política editorial tiene un comité editorial. Ese comité editorial en muchas ocasiones apoya a quien direcciona la revista en la selección de los mejores manuscritos o de los manuscritos que tienen un mejor soporte metodológico en términos de calidad. Entonces, si ustedes observan, ahí ya van dos filtros. Un primer filtro es que el autor hace un proceso juicioso metodológicamente de investigación y un segundo filtro es que la revista tiene varias etapas de procesamiento del manuscrito para que el que nos llegue a nosotros sea el de mejor calidad. Y ese proceso, entonces, además del comité, implica un proceso de evaluación externo, en donde dos expertos en el tema dan su criterio frente a la posibilidad o frente a la calidad del manuscrito y su aceptación o rechazo. Por eso es que de aquí en adelante hablamos del carácter científico. Y de hecho, por eso es que toda investigación, todo trabajo de grado
que no se lleve a una revista científica no tiene ese carácter científico, sino que se considera literatura gris. ¿Eso por qué se los digo? Porque a veces los estudiantes y nosotros mismos como docentes hacemos búsquedas de información, no necesariamente en bases de datos, sino en motores de búsqueda general, y encontramos tesis o trabajos de grado, que son súper importantes, sobre todo cuando hablamos de nivel doctoral, son muy, muy importantes, pero tener en cuenta que tiene esa connotación de que es literatura gris, solo por el hecho de que no se llevó a una revista científica. Entonces, como la revista científica es la responsable de todo este ejercicio de procesamiento, pues claramente se limita en cuanto a los temas que recibe y también en cuanto a la cantidad de artículos que recibe. Por eso es que las revistas generalmente dicen, bueno, no, yo tengo una periodicidad que es semestral, yo tengo una periodicidad que es trimestral, bimestral, continua, etcétera, pero yo al año publico 10, 20, 30 artículos. Entonces son pocos artículos y por eso es que es el más limitado en términos de contenido. Ahora, ¿dónde se buscan las revistas científicas? Nosotros, ¿dónde vamos a encontrar estos repositorios primarios? Lo vamos a encontrar en una plataforma que se llama Publindex, y que si el tiempo nos da, se los muestro de manera rápida. Publindex. Publindex es una plataforma que hace parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia y es la responsable de visibilizar y de evaluar las revistas científicas en el territorio nacional, además de homologar las revistas internacionales. Entonces, ¿qué va pasando acá? Quiero que pongamos un poco de atención. Cada revista, dentro de su política editorial, también tiene un propósito, y es mostrar o dar a conocer los artículos que publica. Nosotros, o quienes hacemos parte de los equipos de trabajo de las revistas, sabemos que no es fácil que como revista propiamente dicho nos conozcan, salvo que ya hayan publicado con nosotros, que hayan publicado para nosotros o que hayan leído alrededor del tema. Entonces, ¿cuál es la principal estrategia que utilizan las revistas científicas para dar a conocer sus publicaciones y por ende darse a conocer a sí mismas? Su visibilización a través de los repositorios secundarios. Entonces, digamos en términos coloquiales que hacen las revistas, le dice, mire señor repositorio secundario, yo necesito mostrar mis artículos y usted repositorio secundario es mucho más grande. Entonces, por favor, me voy a someter a un proceso de indexación para que mis documentos sean publicados allí. Y ahí es cuando llegamos a los famosos repositorios secundarios o a lo que ya comenzamos a conocer como bases de datos. Hay muchísimos repositorios secundarios, tanto en español como en inglés, tanto gratuitos como con cobro. Cada uno de nosotros los conoce porque me lo dijo el profesor, porque me lo dijo el compañero, porque lo vi explorando en internet. Algunos ejemplos, son solo ejemplos porque realmente hay muchos repositorios secundarios, son los que están viendo en pantalla. Tipo, el más conocido, Cielo. Otros, LatinDev, Lilas, EBSCO, Redalig, Rediff, DOAC, entre otros. En inglés, por ejemplo, Springer, Gestor, Web of Science, Science Direct, encontramos UpToDate y encontramos otra que la voy a dejar a un ladito que se llama Scopus. La Scopus la voy a dejar a un lado y ahora les voy a comentar por qué. Entonces, ¿me vuelves a mostrarlos en español, por favor? Ahí está. Entonces, miren pues cómo va funcionando este tema de los repositorios. Tenemos los primarios, que son las revistas científicas, que son los responsables directos de la calidad del manuscrito que se publica. Y tenemos los repositorios secundarios, que ya son las bases de datos que nosotros conocemos. La revista científica le dice a las bases de datos que publique sus artículos allí para que se visibilicen. ¿Por qué? Porque las bases de datos no se limitan a una temática en específico, sino que es mucho más amplia y recibe diferentes fuentes de información y es mucho más reconocida. Entonces, si yo, Natalia, conozco Cielo, y Cielo un azul, sino que va a recibir de muchas revistas científicas en diferentes idiomas. Y ojo, primera aclaración. Cuando yo les digo de idiomas en los repositorios, es el idioma en el que yo utilizo la plataforma.
no el idioma que me aparece del manuscrito, porque eso ya es cuento aparte. Yo puedo buscar en Cielo, que es una plataforma en español, y allí me pueden aparecer documentos en español, en inglés, en portugués, etcétera, etcétera, siempre y cuando la revista haya sido aceptada en esa base de datos. Entonces se vuelve un ejercicio bien interesante por parte de las revistas, porque así como las bases de datos, ojo acá, así como los repositorios secundarios, no solo aceptan de unas o unas pocas revistas, las revistas tampoco se presentan a un único repositorio secundario. Entonces yo soy hacia la promoción de la salud y yo quiero visibilizar mis artículos, entonces yo me vuelvo una estratega. Entonces yo le digo a Cielo, mire Cielo, publique mis artículos allí. También se lo digo a Redalic, también se lo digo a Latindex, también se lo digo a Lilacs y se lo digo a DOAC y a todas las que yo pueda, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué ventajas trae? Muy sencillo. Vamos a poner el ejemplo de Lili. Lili está buscando información sobre la presencia o la importancia, sobre la presencia de laboratorios de salud pública en el mundo. Entonces Lili va a entrar a Cielo, porque es la que conoce. Y resulta que 2 años antes, en la revista Hacia la Promoción de la Salud, se había publicado un artículo que hablaba de laboratorios de salud pública. Entonces Lili entró a Cielo, hizo su búsqueda y apareció el artículo de Hacia la Promoción de la Salud. Entonces Lili lo descargó, lo almacenó, listo, para pintura. Hasta hizo su ejercicio porque Cielo era la única base de datos que conocía. Resulta que Lili estaba en un equipo interprofesional, entonces, o en un equipo de investigación. Entonces entra por otro lado Silvia. Y Lili le dice, bueno, Silvia, tú vas a hacer el mismo ejercicio y mira a ver tú cuál conoces. Resulta que Silvia la que conoce es Redalic. Entonces ella se fue para Redalic, hizo el mismo proceso de búsqueda y también le apareció el artículo de Hacia la Promoción de la Salud. Entonces miren que una misma revista se visibilizó ante 2 personas que consultaron una fuente distinta. Esa es una estrategia bien interesante cuando yo como revista quiero mostrar mis artículos y por eso no le digo a un único repositorio, mire, publique mis artículos ahí. Eso cuando veo el vaso medio lleno, ¿cierto? Ahora pongámoslo desde otra perspectiva, que es cuando ya se puede volver un tanto problemático cuando no soy muy crítica y no soy muy juiciosa en la selección de la información, y es precisamente lo que llevó a crear los repositorios terciarios. Voy a poner el mismo ejercicio con Lili, porque la conozco y porque sé que le puede pasar eso en algún momento de su vida. Lili está haciendo la búsqueda del laboratorio de salud pública. Entonces se vino para Cielo y encontró un artículo de Hacia la Promoción de la Salud, entonces ella muy juiciosa lo descargó y de pronto estaba con mucho afán y lo medio leyó. A la semana siguiente dice, bueno, voy a buscar más información. Entonces ya dijo, no, ya acabé con Cielo, ya saqué todo lo que tenía que sacar de ahí, me voy a ir para Lilacs. Y se fue para Lilacs a hacer la búsqueda de información. Y resulta que le apareció exactamente el mismo artículo de Hacia la Promoción de la Salud de Cielo. Pero Lili estaba un poquito despistada, no se dio cuenta y volvió a descargar el artículo. Y lo medio leyó y dijo, bueno, no, de pronto creo que se me parece algo, pero no estoy muy segura, entonces lo volvió a guardar. O sea que Lili ya ha descargado 2 veces el mismo artículo. A los 15 días dice, bueno, me voy a ir para otra base de datos. Y escogió al azar Reddit. Y le volvió a pasar lo mismo, porque la revista estaba tanto en Cielo como en Lilacs, como en Reddit. Entonces al final del día o al final de la búsqueda, Lili va a decir, encontré el artículo 3 veces. Y si yo no soy muy juiciosa en el ejercicio, voy a terminar leyendo el artículo 3 veces. Por eso quienes han tenido, por ejemplo, la oportunidad de leer revisiones temáticas o cualquier tipo de revisión, hay algo que se llama flujo, es un flujograma, donde uno mira cuántos artículos fueron excluidos en el proceso por duplicados. Y generalmente uno ve que es un filtro grande. Las personas tienden a quitar duplicados o a excluir documentos duplicados entre 40 y 50 documentos por lo general. Entonces, cuando se pone en esa perspectiva, uno ya dice, bueno, no, entonces yo tengo que ser mucho más juiciosa, eso me implica un trabajo adicional, no tengo casi tiempo, ¿qué hago?
Y ahí es cuando aparecen los repositorios terciarios. Los repositorios terciarios los están viendo ustedes en pantalla. Son solo tres repositorios terciarios tenemos. Unos para buscar en inglés y otro para buscar en español. En español tenemos la Biblioteca Virtual en Salud y en inglés tenemos a PubMed y a Embase. Embase, digamos que lo dejamos a un lado porque cobra. Generalmente nos quedamos con PubMed y nos quedamos con la Biblioteca Virtual en Salud. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué son repositorios terciarios? Muy sencillo. Resulta que en estas dos plataformas se almacena gran parte, ojo, no necesariamente todo, sino gran parte de la información de los repositorios secundarios. Digamos que viene a ser como un ejercicio en el que yo, repositorio primario, le pido al secundario que publique mis artículos y a la vez el repositorio secundario le pide al terciario que publique mis artículos. ¿Y eso qué hace? Pues que sea inmensa, que sea grandísima, que allí encontremos mucha más información de la que sabemos o de la que creemos existe, ¿cierto? En diferentes idiomas, porque volvemos a lo mismo. El idioma es para el manejo de la información, más no para el idioma en el que me aparecen los artículos a mí. Entonces tenemos para buscar en español la Biblioteca Virtual en Salud, que si ustedes ingresan a la biblioteca se van a dar cuenta, por ejemplo, que allí se almacena gran parte de lo que está en Cielo, gran parte de lo que está en Lilacs, gran parte de lo que está en Redalic, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué me dice a mí? No, pues si yo busco en la Biblioteca Virtual en Salud, es como si estuviera buscando en Cielo, Redalic y Lilacs al mismo tiempo. Entonces, me estoy ahorrando mucho tiempo sin sacrificar la calidad de la información y la calidad de la búsqueda que estoy realizando. Y lo mismo pasa con PubMed. Cuando lo ponemos en esta perspectiva, entonces, ¿qué es lo que me interesa que reconozcamos hoy? Que de ahora en adelante, cuando vayamos a consultar las bases de datos, ¿por dónde vamos a iniciar? Por la Biblioteca Virtual en Salud y por PubMed. Y luego, por los repositorios secundarios, y si definitivamente tengo que hacer una búsqueda muy específica, muy pequeña, muy minuciosa, pues me voy para los primarios a través de PubIndex. ¿Preguntas hasta ahí? Nata, pero es cierto que este proceso que tú estás diciendo es como para la cotidianidad, porque ya una investigación, una revisión sistemática o algo así, sí se va uno a los secundarios, por lo menos. Bueno, esa pregunta está muy interesante. Generalmente, esto es algo que yo les digo a los estudiantes que asesoro, es una postura personal que me parece muy buena, y es que sí toca hacerlo mucho más minucioso, pero que se muestre desde el ejercicio investigativo el orden en la búsqueda. Que no sea algo que se haga de manera aleatoria porque las conozco, sino que en el proceso, en mi informe de trabajo de grado, yo muestre, esta fue mi estrategia en los repositorios terciarios, esta fue mi estrategia en los repositorios secundarios, y si necesite PubIndex, pues también, aunque generalmente las investigaciones solo con los terciarios y los primarios. Claro, cuando hablamos de revisiones sistemáticas, por ejemplo, sí o sí hay que consultar la mayor cantidad de repositorios que se pueda, pero con un orden juicioso. Y generalmente en el segundo filtro o en el segundo tamizaje, donde uno comienza a excluir duplicados o por contenido, etcétera, es muy evidente la duplicidad de los documentos. Vale, Nata, gracias. Listo. Entonces, cuando yo tengo eso claro, digamos que a mí se me iluminó la vida, porque voy a poder hacer unas búsquedas más rápidas sin tener que invertir mucho más tiempo en el proceso. Yo ya sé por dónde inicio. Pero ¿por qué yo les dije que iba a dejar a Scopus a un ladito? Porque Scopus tiene una característica particular y es que es muy grande. Digamos que para mí, o esta es mi base de datos favorita. Me gusta mucho Scopus por toda la información que nos presenta. ¿Qué pasa? Scopus está como en el limbo entre repositorio secundario y repositorio terciario. ¿Por qué? Porque almacena mucha información. De hecho, para mí es mucho más grande que PubMed y que la biblioteca. Pero tiene una característica que lo diferencia, y es que los repositorios primarios
tienen un contacto directo de indexación con los secundarios, pero no con los terciarios. Y en el caso de Scopus, yo como revista, como repositorio secundario, le pido directamente a Scopus que indexe mi revista ahí. Y de hecho es el propósito, o es lo que todas las revistas quieren, que sus artículos figuren en Scopus. Entonces, ¿qué vamos a ver en Scopus? Un contacto directo con el repositorio primario. Y eso es lo que hace que quede en la mitad entre los repositorios terciarios y los repositorios secundarios, siendo una base de datos gigante en la que se puede encontrar demasiada información e información de muy buena calidad. Ahora, ¿qué otra cosa hace distintos los repositorios terciarios? Los repositorios terciarios tienen una característica especial y es que son expresamente referenciales. ¿Eso qué significa? Que yo directamente en la base de datos, en la biblioteca o en PubMed, no leo el documento. Lo que hace el repositorio secundario, el repositorio terciario, es redireccionarme a la página secundaria o al repositorio secundario donde voy a encontrar dicha información. Y allí ya sí puedo hacer la lectura específica. Ahora, entonces esa es la jerarquía que me interesa mostrarles. Repositorios terciarios, secundarios y primarios. Inicio por los terciarios, continúo con los secundarios y en caso de que lo necesite me voy a PubIndex para buscar en los primarios. Lo que preguntaba ahora Lili, bueno, ¿y qué pasa con el motor de búsquedas? Hay un motor de búsquedas muy útil, que a mí también me gusta mucho, pero que hay que utilizarlo con mucha cautela, que es el motor de Google Académico. ¿Por qué es un motor de búsqueda? Ahora se los dije, porque yo aquí no encuentro una información de forma directa. Yo aquí lo que voy encontrando es los diferentes repositorios, como si buscáramos en nuestro amigo Google normal, ¿cierto? ¿Qué pasa en Google Académico? Tiene esa connotación académica. ¿Por qué? Porque cuando ustedes buscan, y quienes lo han hecho seguro les ha pasado, cuando ustedes buscan información en este motor de búsqueda, les aparece información científica, pero también les aparece literatura gris. ¿Y qué es la literatura gris? Creo que les mencioné algo ahora. Trabajos de grado o tesis. Encontramos algunos libros que no son derivados de investigación. Encontramos algunos informes de páginas oficiales, tipo Organización Mundial de la Salud, Ministerio de la Salud, etcétera, etcétera. Y pues muchos más documentos que no tienen esa connotación científica por el hecho de no llevarse a un proceso de evaluación en una revista científica o en una casa editorial. ¿Listo? Entonces es muy útil, pero ojo, volvemos a lo mismo. Criterio para definir qué me sirve, qué no me sirve, en función de lo que yo esté realizando. Por ejemplo, si lo que yo estoy realizando es para nutrir mi trabajo de grado, de maestría o de especialización, pues yo tengo que tener en cuenta que habrá unos campos en los que me sirvan las tesis, pero habrá otros en los que yo voy a necesitar es investigaciones científicas. Para el caso de los estudiantes que se encuentran activos en los procesos de investigación, pues cuando hablamos de investigación, pues nos centramos es en consultar otras fuentes de investigación. Por eso, quienes nos acompañan generalmente se les solicita, vamos a buscar artículos de investigación científica. Y encontramos otra plataforma adicional que también es muy útil, que es de gustos, que es la biblioteca Cochrane, que es una biblioteca que se especializa en revisiones sistemáticas y metaanálisis y que es muy buena fuente de consulta en el área de medicina y en general en el área de ciencias de la salud. Entonces, hasta aquí les quería yo compartir cuáles son esas fuentes de información. No sé si tienen alguna duda. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, Nata, gracias. Listo, bueno, entonces, digamos que, profe, ¿hasta qué hora está programada la capacitación, no Silvia? Pues 7:30, ¿cierto? Sí, 7:30, sino que hasta donde tú tengas planeado, y si de pronto sí sería importante una segunda parte, para que luego de esto todos puedan mínimamente decir, PubMed entró así, tal. Sí, o sea, desde 3, 2, 1.
¿cierto? Hacer el recorrido así, 3, 2, 1. Listo. Bueno, ¿Te parece? entonces, sí, les voy a cerrar esta partecita porque realmente por cuestiones de tiempo no alcanzamos a mostrar la segunda e incluso pues esta era lo que les quería compartir. Haciendo una síntesis entonces de esta búsqueda de información en el área de la salud que nos queda, que hay unas fuentes de consulta general y hay unas fuentes de consulta científica, que como profesionales cuando estamos inmersos en un área de docencia, en un área de investigación, en un área de proyección también, tenemos que centrarnos claramente en ese proceso de búsqueda de investigación científica. Y esa búsqueda de investigación científica es la que nos va a llevar a estas diferentes fuentes de información. La exploración de las fuentes, claro, puede ser libre. Cada uno de nosotros, digamos, se defiende en la consulta de la información, pero hay un proceso de estrategia para hacerlo difícil fácil. ¿Y eso qué significa? Que cuando yo vaya a buscar información no sea tan compleja, tan complejo el proceso y que no nos pase al final, dediqué 5 horas y no encontré la información que necesitaba, ¿cierto? Entonces eso ya es otro ejercicio de búsqueda de información, otro ejercicio, otra capacitación y pues seguramente haremos una nueva programación. Con la profesora María Eugenia, pues seguramente se les estará enviando todo, la fecha y hora. Claro que sí. Bueno, no sé si tengan dudas, preguntas, sugerencias.